En esta mañana vamos a iniciar la exposición de los dos últimos capítulos de la Confesión de Fe, el capítulo 31 y el capítulo 32. Ahora, el capítulo 31 y el capítulo 32 expone lo que se conoce teológicamente como la escatología, la doctrina de las últimas cosas. Pero en el capítulo 31, que es el que vamos a iniciar a exponer en esta mañana y que se compone de 3 párrafos, se enfoca en exponer dentro de esa área de la escatología lo que se conoce como la escatología personal. La escatología personal, es decir, lo que sucede con el hombre cuando muere específicamente. Y en esta mañana nos vamos a enfocar en lo que sucede entre la muerte del hombre y la resurrección, entre la muerte del hombre y la resurrección, que es lo que se conoce teológicamente como el estado intermedio, Y se le conoce con esa expresión porque no es el estado definitivo del hombre, de allí que sea conocido como el estado intermedio, Así que vamos a iniciar el estudio del capítulo 31, que tiene por título del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. El párrafo 1 dice entonces así: los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios, quien las dio. Las almas de los justos, siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso, donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos 2 lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, las Escrituras no admiten ningún otro. Lo que hace la confesión de fe es resumir la enseñanza bíblica en torno al estado intermedio, haciendo distinciones, 2 básicas distinciones. La primera, la distinción entre lo que sucede con el alma y el cuerpo, la distinción entre alma y cuerpo en ese periodo, en ese estado intermedio entre la muerte y la resurrección. Y la otra distinción que toma la confesión es lo que sucede entre el justo y el injusto en ese periodo intermedio entre la muerte y la resurrección. Es de esa manera que la confesión de fe expone lo que teológicamente, vuelvo y repito, se conoce como el estado intermedio, lo que sucede entre la muerte y la resurrección. Así que, teniendo esa característica la confesión de ver esas distinciones, vamos a empezar viendo entonces la distinción que hace la confesión entre lo que sucede entre la muerte y la resurrección con el cuerpo y el alma del hombre, Ahora, como el hombre está compuesto de una parte material y una parte espiritual, cuerpo y alma, y recuerden que alma es también lo que en la Escritura encontramos como espíritu, son palabras intercambiables. Nosotros podemos decir que al ser cualitativamente diferentes, esa composición del hombre de cuerpo y alma, podemos decir que podemos encontrar en las Escrituras de que pueden estar en una condición y ubicación diferentes tras la muerte. Pueden estar en una condición y ubicación diferentes tras la muerte. Y esto es muy claro y muy directo enseñado por la Escritura. En torno a el cuerpo, lo que sucede con el cuerpo tras la muerte es algo que a la experiencia y a las Escrituras es claro lo que acontece cuando el cuerpo muere. Pues la confesión de fe dice: los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción. Ahora, básicamente esto no es ni siquiera algo que necesitáramos que la Escritura nos enseñara. Es una experiencia que nosotros podemos percibir, ver, palpar de lo que sucede cuando una persona muere.
su cuerpo se convierte tras un proceso de descomposición, se convierte en polvo. Es una experiencia que nuestros mismos ojos pueden ver. Sabemos que nuestros cuerpos morirán y que por ese proceso de descomposición volveremos a ser polvo. Ahora, esto es claro, entonces podemos ver que esto es lo que sucede con el cuerpo después de la muerte, y las escrituras nos enseñan que solo algunos hombres no han tenido ese proceso de muerte, y están Enoc. Nuestro Señor Jesucristo no vio corrupción su cuerpo, y aquellos, pero sí vio la muerte pero no corrupción, y aquellos que estén vivos al retorno de nuestro Señor Jesucristo tampoco tendrán este proceso. Pero de resto todos los hombres, algunos dicen, y también podemos involucrar a Elías también allí, que no vio la muerte. De resto todas las demás personas han tenido este proceso de muerte y de corrupción, y eso es lo que arranca diciendo la confesión de fe de lo que sucede con el cuerpo cuando muere. Y los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, eso es claro. ¿Y por qué sucede la muerte? Pues la escritura también una y otra vez enfatiza que la muerte es un resultado del pecado del hombre. Así que estos pasajes los voy a pasar rápido porque básicamente es una verdad que repite constantemente la escritura. Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es la sentencia que da el Señor. Génesis 3:19, cuando el hombre ha pecado, dice: con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, y al polvo volverás. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 5: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que en torno al cuerpo, tanto las escrituras como nuestra experiencia es clara de lo que acontece con nuestros cuerpos. Pero la confesión, después de mostrar lo que sucede con el cuerpo después de la muerte, me entra a hablar acerca de lo que sucede con nuestra alma, con nuestro espíritu. Y dice lo siguiente, hace dos afirmaciones directas de lo que acontece con nuestro espíritu cuando morimos. Dice: pero sus almas, dice la confesión, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal. Eso es lo primero que hace la confesión. La primera afirmación que hace la confesión es que las almas de los hombres no mueren ni duermen, porque tienen una subsistencia inmortal. Ahora, ¿qué quiere decir esa expresión de ni mueren ni duerme y subsistencia inmortal? Lo primero que tenemos que afirmar entonces es que la muerte física no produce la cesación del alma. La muerte física no produce la cesación del alma. Y esto es algo claro. Las personas, los hombres, todos los hombres, no solo los cristianos, saben en su interior de que no dejarán de existir, La muerte es un aspecto confrontante en la mente del hombre, pero más allá de saber que vamos a morir, hay un entendimiento interno de que no cesará la existencia. Es algo que es irracional en nuestro ser. Pensar de una cesación de nuestra existencia es algo que aún los incrédulos de todas las épocas, los paganos, siempre han tenido un concepto de vida más allá, después de esa muerte que se puede percibir. Así que lo que empieza a afirmar la confesión es algo que aún dentro del arraigo interior del hombre, así como el hombre internamente sabe de la existencia de Dios, también hay un arraigo de no cesación de existencia, no de cesación de existencia. Así que cuando la confesión dice: pero sus almas que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, lo que enfatiza es que la muerte física no produce la cesación del alma. Ahora, cuando dice que ni mueren ni duermen, lo que está diciendo que ni mueren es que no experimenta descomposición,
Nuestra alma no experimenta descomposición, pero tampoco cuando dicen ni duerme es que no entran en una inactividad, no entra en una inactividad. Así que de una vez podemos decir que la confesión de fe afirma que el hombre cuando muere no queda en un estado de inconsciencia, de no saber, no tener conciencia a su alrededor, como los adventistas del séptimo día o los testigos de Jehová enseñan de que cuando el hombre muere queda en un estado de inconsciencia hasta su resurrección. Esto no es lo que nosotros vemos que enseña la Escritura. Así que ni resultan inactivas, quiere afirmar que se está consciente, que se está consciente. Y esto en conjunto, ese ni mueren ni duermen, es lo que la confesión expresa con la expresión una subsistencia inmortal, una subsistencia inmortal. Ahora, que el alma no muere es una afirmación directa que hace la Escritura. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 28, nuestro Señor Jesucristo dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, porque el alma no muere. El alma no muere. Dice: temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, con la expresión destruir, de atormentar eternamente. Así que esto es lo primero que arranca afirmando la confesión en torno a esa distinción de lo que pasa con el cuerpo cuando muere, pero lo que pasa con el alma cuando cesa la actividad física, cuando cesa la actividad física. Y lo segundo que afirma la confesión en torno al alma cuando se muere es que dice: vuelve inmediatamente a Dios quien la dio. Vuelve inmediatamente a Dios quien la dio. Ahora, que la dio es claro, aún cuando vemos en Génesis capítulo 2 cómo Dios creó al hombre. Dios creó al hombre del polvo de la tierra, pero en torno a su ser, a su espíritu, dice que Él lo dio, creándolo, pero que surge de Él, no es algo de una composición física, material. Dice en Génesis 2:7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, esa parte inmaterial de nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, vuelve inmediatamente a Dios quien la dio. El proceso es: nuestro cuerpo va a la tierra, pero nuestra alma, nuestro espíritu va a Dios. Y el libro de Eclesiastés dice lo siguiente en Eclesiastés 12:7: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora, la pregunta es: ¿para qué va el espíritu a Dios? ¿Cuál es el propósito de que el espíritu, nuestra alma, regrese a Dios o vaya a Dios? Waldron, el comentarista de la confesión de fe, dice: el alma regresa a Dios con el propósito que se le asigne su recompensa o castigo preliminares hasta el juicio final. Castigo o recompensa preliminares hasta el juicio final. Así que aquí empezamos a ver un propósito en ese estado intermedio que vamos a ver que la Escritura puede ayudarnos a entender que así es. Pero un aspecto que es importante empezar a afirmar desde este momento en torno a lo que la Escritura enseña y que el párrafo desarrolla, es que este estado de separación de alma y cuerpo no es un estado normal, natural, es un estado antinatural en el hombre. El hombre es cuerpo y espíritu, cuerpo y alma. Ese es el hombre. Así que ese momento de verse desligado de esa composición natural de cuerpo y espíritu, cuerpo y alma, es algo antinatural. Y esa parte es importante entenderla en torno a este estado intermedio, Ahora, la confesión, después de exponer entonces la distinción de lo que acontece en el estado intermedio, en el periodo de la muerte hasta la resurrección,
después de enfatizar la distinción entre alma y cuerpo, se centra en enfatizar en la distinción entre lo que sucede en ese periodo con los justos y con los injustos, con los justos y con los injustos. Entonces vamos a ver esa distinción entre los justos y los injustos en este estado intermedio. Y arranca hablando de los justos. La confesión de fe en ese párrafo 1, después de mostrar la distinción de lo que acontece con el cuerpo y con el alma en ese estado intermedio, se centra en mostrar lo que sucede en la condición de los justos y los injustos. Dice, las almas de los justos, siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Así que lo primero que podemos afirmar que dice la confesión de fe en torno a la distinción entre los justos y los injustos es que en torno a los justos dicen van directamente a Dios, van directamente a Dios. Los creyentes van directamente a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que la Escritura enseña y tiene implicaciones muy grandes porque en la época antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el pensamiento judío es que las personas, los creyentes, cuando morían, y en ese periodo antes de la resurrección, porque la resurrección fue una verdad que los fariseos, por ejemplo, creían acerca de la resurrección. Ellos creían que cuando alguien moría, un creyente moría, iba a un lugar de espera, el lugar de los muertos, hasta que en el día de la resurrección el Mesías los sacaría de ese estado. Así que había un momento de espera, pero no se iba directamente a la presencia de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo enseñó que cuando un justo, un creyente moría, iba inmediatamente a su presencia. Por ejemplo, y el texto muy importante en torno a esta verdad es Lucas capítulo 23, que es la muerte de nuestro Señor y lo que sucedió con aquel que moría a su lado, con el pecador que creyó en Cristo. Cuando estaba muriendo este hombre al lado del Señor Jesucristo, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso con el pensamiento que se tenía de estar en ese lugar de los muertos hasta la venida del Mesías, el momento de la resurrección, según como ellos lo tenían en sus mentes. Pero el Señor Jesucristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es algo tremendo. Es maravilloso porque le enseñaba que no era real ese estado de estar en un lugar de los muertos antes de ir directamente a la presencia del Señor, sino que el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, los que tratan de negar esta verdad y que este versículo es tan claro y tan directo con esto, entonces hacen una traducción diferente de este versículo. Y entonces, por ejemplo, los dos puntos lo colocan: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, dos puntos, estarás conmigo en el paraíso. O sea, para tratar como de desvincular la afirmación de que era hoy, de que en ese momento que muriera iba a estar con él. Ahora, el aspecto es que, como algunos exégetas bíblicos dicen, hacer ese cambio en la traducción del texto es algo ridículo, porque cuando dice, de cierto te digo hoy, ¿en qué otro momento se lo iba a decir? ¿Cómo así que de cierto te digo hoy? O sea, básicamente es tratar de forzar el énfasis que tiene el texto de lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a este hombre, que no había tal cosa como un lugar de espera de los muertos hasta la venida del día en que el Señor los resucitaría, sino que su espíritu iba a estar en su presencia. Ahora, no es solo el pasaje que nos afirma esto, es el entendimiento, por ejemplo, que tiene el apóstol Pablo de lo que va a acontecer con él cuando muera. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículo 23 dice, hablando de la posibilidad, él estaba preso,
y no sabía si iba a ser ejecutado o iba a ser liberado. Él dice, pues yo de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, si Pablo creyese que él iba a estar en un lugar de los muertos hasta el día de la resurrección, pues no hubiera dicho en esto, porque seguramente hubiera dicho, no, yo deseo más bien seguir ejerciendo mi ministerio en favor de la iglesia que estar inactivo en un lugar donde no estoy en la presencia del Señor. Pero Pablo dice directamente que él es tan estrecho, las dos posibilidades para él son importantes. Él desea partir y estar con el Señor, cosa que no podría haber dicho si realmente hay una espera, un lugar donde están los muertos, y no partir directamente a la presencia del Señor, su Espíritu. Y esto lo vuelve a afirmar de otra forma en 2 Corintios capítulo 6, capítulo 5, versículos 6 y 8. Pablo dice en torno a morir, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y dice, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahora, ¿en qué momento se está ausente del cuerpo pero presente en el Señor? En ese estado intermedio. En ese estado intermedio, cuando nuestros cuerpos han vuelto a la tierra, pero nuestro espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Vuelve a Dios quien lo dio. Así que de allí que la confesión de fe entonces afirme: las almas de los justos, siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso, donde están con Cristo y contemplando la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena resurrección de sus cuerpos. Ahora, el estudioso de la Escritura, el que entiende la doctrina en torno a esta verdad de que cuando se muere nuestro cuerpo vuelve a la tierra, pero nuestro espíritu, nuestra alma va directamente a Dios, tiene esta pregunta. Inmediatamente surge esta pregunta. Nosotros conocemos por la Escritura, por ejemplo, en Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros conocemos que nada entrará en la presencia de Dios que no sea perfectamente santo, sin contaminación del pecado. Nada puede entrar en la presencia del Señor que tenga contaminación de pecado. Así que la pregunta que surge al exponer la confesión de fe de que cuando morimos nuestro espíritu va directamente a Dios es la siguiente: si nuestra santificación no es perfecta en esta vida, ¿cómo es que nuestra alma, nuestro espíritu irá directamente a la presencia del Señor? Esa es la pregunta que surge en torno a lo que está afirmando la confesión de fe. Ahora, la respuesta que da la confesión de fe es tajante, es directa. Él expone lo siguiente, dice: las almas de los justos, siendo entonces perfeccionadas en santidad. Eso es lo que está diciendo: perfeccionadas en santidad. Es una expresión tajante, y lo que está afirmando es que cuando morimos, nuestro espíritu es perfectamente perfeccionado, es decir, no hay relación con el pecado. Eso es lo que está afirmando la confesión de fe, y tiene una implicación teológica. Claro, nada impuro puede entrar en la presencia del Señor. Ahora, ¿cuál es el apoyo bíblico para esta expresión? La encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 23. El autor de Hebreos, hablando de esa comunión, de esa coinonía que tienen los creyentes aún con los que ya han partido, dice en torno a aquellos que se han acercado a Cristo y ahora están unidos en una misma familia de la fe, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos a los espíritus de los justos hechos
perfectos. Ahora, ese hechos perfectos es que alguien ha hecho algo en torno a esos espíritus que ahora son perfectos, que ahora son perfectos. Así que claramente la confesión afirma lo que sucede y el entendimiento de la entrada a la directa, como Pablo lo tenía claro, como Jesús le dijo a aquel que moría a su lado, que estaría en su presencia, en el entendimiento de lo que sucede después de la muerte con nuestro espíritu, que es perfectamente hecho justo, perfectamente hecho justo, es justo. Alguien dijo muy sabiamente esta siguiente afirmación: el alma del creyente obtiene su perfección en el momento de la muerte. Son hechos perfectos precisamente en su carácter moral, podría yo agregar, como justos que son a los ojos de Dios. Como justos que son a los ojos de Dios por la obra de Cristo en el momento de su muerte, son hechos plenamente perfectos en su composición, en la composición espiritual, en este caso, en torno a la presencia del Señor. Y eso nos recuerda la promesa que el mismo apóstol Pablo le había dicho a los filipenses. Él les dice: estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Perfección en torno a estar en su presencia. Esto en torno al espíritu, esto en torno al alma. Entonces, da la respuesta tajantemente la confesión de fe en torno a por qué entonces está en la presencia de Dios. Ahora, mira, una vez más leamos lo que dice la confesión en torno a lo que sucede con los justos en este periodo intermedio. Dice: las almas de los justos, siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso, donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria. Ahora volvamos a leer esa parte en blanco. Son recibidas en el paraíso, donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria. ¿Qué más se puede pedir? Puede uno afirmar. ¿Qué más se puede pedir? Están con Cristo y están contemplando la faz de Dios en luz y gloria. En el desarrollo de la doctrina de la iglesia hubo un aspecto en torno a el mayor gozo que el hombre pudiese llegar a tener, y se entendió que el mayor gozo que el hombre pudiese llegar a tener es contemplar a Dios. La visión beatífica, la contemplación de Dios era lo más glorioso. Y aquí la confesión está diciendo que en el momento en que morimos, nuestra alma va a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria. ¿Qué más se puede pedir? Entonces surgiría la pregunta: ¿es este estado intermedio la plenitud en la asistencia del justo? ¿Es este estado intermedio la plenitud de la existencia del justo? Y aunque es maravilloso este momento para el justo, aunque por eso Pablo decía: yo deseo partir y estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor que estar aquí en esta labor que estaba ejerciendo el apóstol Pablo. La respuesta a esta pregunta es no. ¿Es dicho estado la plenitud de la asistencia del justo? No. Ese no es la plenitud de la asistencia del justo. Porque el estado de gloria para el justo se da en la resurrección de sus cuerpos, cuando el alma perfeccionada se une a un cuerpo glorioso que Dios le dará, un cuerpo que no tiene relación también con el pecado, que no tiene relación con el pecado. Eso es lo que la Escritura llama la glorificación en torno al hombre. La glorificación en torno al hombre no se da en el estado intermedio cuando morimos y nuestro espíritu va a Dios, aunque es maravilloso como lo expresa la confesión de fe. Nuestra glorificación, nuestra gloria es en el momento de nuestra resurrección, de la resurrección de nuestros cuerpos, que se une a esa alma perfeccionada, Ahora, tenemos pasajes bíblicos que nos enseñan que este momento que estamos tratando en esta mañana del estado intermedio no es el momento pleno, porque aún hay una cierta insatisfacción en el creyente en ese estado. Miremos,
En Apocalipsis capítulo 6, versículo del 9 al 11, el apóstol Juan ve a unos que han muerto a causa del Señor, es decir, por confesar al Señor, por ser fieles al Señor. Y miremos las expresiones que Juan relata en este pasaje, en Juan 6 del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían ser muertos como ellos. Entonces aquí vemos en esa visión que tiene Juan una insatisfacción, es un estado maravilloso como lo expresa la confesión, pero que no es pleno porque todavía no hay una consumación. En este caso, todavía no hay vindicación, un recibir justicia en torno a ese momento que cuando más adelante, en próximas semanas, veamos el juicio final. Algún aspecto importante en torno al juicio final, y es que la parte de la justicia de Dios tiene que ser resaltada, y ese es un aspecto que en este estado intermedio todavía no ha sido consumada plenamente. La justicia de Dios, como dice en el pasaje: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Así que aquí hay un aspecto que todavía no es pleno en estas almas que están en la presencia del Señor. Pero también podemos decir que la expresión de falta de cuerpo es una expresión que muestra que no es un estado pleno, por lo que ya hemos enfatizado que el hombre es cuerpo y espíritu. Ese es su estado, y su glorificación se dará en la resurrección. Pero también vemos que no es un estado pleno porque aquí también ellos son conscientes que muchos de sus hermanos también sufrirán por mano de los impíos en este periodo en el cual ellos están allá. Hay hermanos en la fe que están sufriendo por su fe. Así que no es un estado pleno, aunque es un estado maravilloso. Y otro texto que podemos abordar en torno a esta verdad, Dios mío, el tiempo, es en 2 de Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 4. Pablo dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está hablando del cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Está hablando de ese periodo intermedio. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Lo que está expresando el apóstol Pablo aquí es que aunque él sabe que ir a la presencia de Dios es como estar en sus moradas y que allá está como en un protegido, como con una vestidura celestial, él anhela el momento de su resurrección, cuando lo mortal sea absorbido por la vida, porque en este periodo de estado intermedio, en el momento en que nuestro cuerpo vuelve a la tierra y nuestro espíritu a Dios, Pablo lo expresa, es como una desnudez, es como si estuviera desnudo, y hay una cierta expresión de vergüenza cuando dice: porque no quisiéramos ser desnudados. Y claramente entendemos que está hablando del momento de morir, cuando su cuerpo vuelve a la tierra. Así que hay una expectativa de ese momento glorioso de la resurrección, cuando un cuerpo perfecto se una a ese espíritu perfeccionado también. Por eso la confesión de fe, hablando acerca de los justos, remata diciendo: las almas de los justos, siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos, esperando la plena redención de sus cuerpos. Ahora, eso es en torno a los justos. Pero la confesión de fe también habla de la condición de los injustos. Esta es la distinción. Ya vimos lo que habla acerca de los justos, pero también habla de los injustos. ¿Qué pasa aquel que muere sin Cristo en este periodo intermedio antes de la resurrección? Dice la confesión de fe:
Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas reservadas para el juicio del gran día. Básicamente son tres aspectos que expone la confesión de fe en torno a los que mueren sin Cristo en este periodo intermedio entre su muerte y su resurrección, porque como veremos en próximas semanas, también el que muere sin Cristo será resucitado. Ahora, ¿qué dice la confesión de fe en torno a esta condición de los que mueren sin Cristo? Dice el lugar donde van, al infierno. ¿Cuáles son sus circunstancias? Tormento y tinieblas. ¿Y qué están esperando? El juicio del gran día. El juicio del gran día. Terrible, terrible. Infierno, tormento y tinieblas, y en espera del juicio del gran día. Ahora, una clara indicación de ese periodo intermedio, tanto del justo como del injusto, es la parábola que trae nuestro Señor Jesucristo acerca de Lázaro y el rico. Pero muchas personas han tratado de minar la autoridad de este pasaje en torno a ese periodo intermedio, enseñando que es una parábola y que la parábola tenía como intención principal, y es verdad, que las personas acudieran a la verdad de la Escritura antes que a cualquier cosa. Esa es la intención que tiene la parábola. Porque no creerán, termina diciendo la parábola, así se levantare uno de los muertos. Pero ahí estaba Moisés, estaban las Escrituras para creer la verdad. Esa es la intención de la parábola. Pero cuando se trata de minar lo que el Señor Jesucristo dice en la parábola del rico y de Lázaro, el pobre, tratan de decirnos que Jesús iba a utilizar algo que no es verdad para enseñarnos una verdad, y eso no lo haría nunca el Señor Jesucristo. Lo que hace el Señor Jesucristo es utilizar su verdad, el entendimiento que Él tiene en torno al estado intermedio, porque esta parábola, en esta figura que Él trae, en esta historia que Él trae, es del estado intermedio, es de seres que han muerto pero que hay personas todavía vivas. Es el estado intermedio, no es el estado ya final. Hay personas vivas, los hermanos del rico al cual Él quiere que vayan y les prediquen la verdad. Está hablando del estado intermedio. El Señor Jesucristo presenta una verdad en torno a lo que Él sabe que sucede en ese estado intermedio. Y dice, por ejemplo, en Lucas 16, 23 y 24: y en el Hades alzó sus ojos, y esto es hablando de aquel injusto, el rico. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Es una expresión de tormento en el que se halla este hombre entre la muerte y su resurrección, entre la muerte y su resurrección. Una parábola donde el Señor Jesucristo utiliza su conocimiento de lo que acontece en el infierno. La Escritura también nos narra acerca de la muerte de Judas. El libro de los Hechos nos dice que Judas se fue al lugar que le pertenecía, que le correspondía. Ahora, a Judas se le llama el hijo de perdición. Él va al lugar de aquellos que están perdidos. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 25: para que tome la parte de este ministerio y apostolado, hablando de Matías que iba a reemplazar a Judas, de que cayó Judas por transgresión para irse, se fue. Judas se fue a un lugar, irse a su propio lugar, al lugar donde van aquellos que no están unidos a nuestro Señor Jesucristo, para irse a un lugar, a su propio lugar. Y el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. ¿Reservar dónde? Por las Escrituras vemos que es en el infierno, donde aún en ese momento están atormentados en tinieblas y en la expectación del día del gran juicio. Ahora, entendiendo lo que la confesión enseña en torno a la distinción de lo que acontece con los espíritus de los justos, con los espíritus de los injustos, y a dónde van, unos van a la presencia del Señor, al paraíso,
y otros van al infierno, la confesión remata diciendo lo siguiente: fuera de estos dos lugares, cielo e infierno, para las almas separadas de sus cuerpos, las Escrituras no admiten ningún otro. Claramente, cuando los puritanos escribieron, nuestros hermanos puritanos escribieron la confesión, están direccionando, echando por tierra la herejía que hasta el día de hoy mantiene el catolicismo romano. Es decir, la Biblia no enseña tal cosa como el purgatorio. La Biblia no enseña tal cosa como el purgatorio. El purgatorio es la enseñanza herética de Roma de que cuando muere alguien en Cristo, porque es un creyente, el purgatorio es un lugar de creyentes en torno a la herejía católica. Cuando muere alguien en Cristo, tiene que sufrir durante algún tiempo para ser perfeccionado y entrar puro a la presencia de Dios. Ellos asumen el sufrimiento como purificación, con purificación. Terrible. Ahora, lo contrastante es que al día de hoy, aunque este es un dogma de la iglesia, ya lo voy a mostrar literalmente como dogma de la iglesia de Roma, aunque este es un dogma de Roma, es una doctrina, muchas personas cuando se reúnen en un velorio que ha muerto y tienen la fe romana, no hablan nunca del purgatorio. Ellos no dicen: en este momento está en el purgatorio sufriendo fuertemente, purificándose, sino que todos hablando como si ya estuviera en el cielo la persona, pero eso es ir en contra de su doctrina. Porque la doctrina del católico es que solo los que van directamente al cielo son los santos, como María o como todos estos santos que ellos tienen, pero los demás están en un estado, en este momento, en el purgatorio, y por eso ellos tratan de acelerar la salida del purgatorio a través de misas, pagando plata para ver si se acelera la salida del purgatorio. El catecismo católico en el artículo 1030 dice lo siguiente: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, es decir, estos que están en el purgatorio para ellos son cristianos, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la gloria del cielo. Ahí me quedaron varios, en la alegría del cielo, en la alegría del cielo. Así que esto, que es algo herético, no lo encontramos en ninguna parte de las Escrituras. Esto es una herejía que grita lo siguiente: las palabras de Cristo en la cruz, consumado es, son falsas. No, faltaba un poquito más. Faltaba un poco más de sufrimiento para poder entonces que estas personas vayan al cielo. Esto es gritar: la sangre de Cristo no fue suficiente, falta otro poco. Esto es algo herético, terrible. Así que en este párrafo 1, y nos comimos solo un minuto más, en este párrafo 1, la confesión de fe, arrancando a hablar de lo que conocemos como la escatología personal, arranca a hablar del estado intermedio, lo que acontece entre la muerte y la resurrección. Y dice, y con esto terminamos leyendo una vez más lo que dice el párrafo 1: los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios, quien la dio. Las almas de los justos, siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso, donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, las Escrituras no admiten ningún otro lugar o ningún otro lugar. Ok, mis hermanos, Dios los bendiga.